Soy Gabriel, investigador de casos paranormales. Llevo años dedicándome a esto, buscando respuestas donde otros solo ven misterios. Pero este caso era diferente. Un pueblo remoto, un pantano peligroso y una serie de desapariciones que nadie podía explicar. Cuando recibí el informe, supe que tenía que ir. No podía ignorar la sensación de que había algo más detrás de todo esto, algo que nadie había descubierto. El pueblo era un lugar olvidado por el tiempo. Las casas eran viejas, con pintura descascarada y techos de tejas rotas. Las calles estaban desiertas y la gente que vi me miraba con desconfianza. No era difícil entender por qué. Este lugar estaba aislado del mundo y sus habitantes habían aprendido a vivir con sus secretos. Cuando pregunté por las desapariciones, todos evitaban el tema. Solo un hombre mayor, sentado en un banco frente a la iglesia, me dio alguna información. Ernesto desapareció hace una semana, me dijo. Se adentró en el pantano y nunca regresó. El pantano. Esa palabra resonó en mi mente como una advertencia. Todos hablaban de él con temor, pero nadie quería dar detalles. Era como si mencionarlo fuera a atraer mala suerte. Decidí no presionar más. Si quería respuestas, tendría que encontrarlas por mi cuenta. Me preparé para adentrarme en el pantano al día siguiente, llevando mi equipo de investigación y una cámara. No sabía qué esperar, pero estaba decidido a descubrir la verdad. Al amanecer, me dirigí al pantano. El aire era denso, cargado de humedad, y el suelo estaba blando bajo mis botas. El agua estancada brillaba bajo la luz del sol, y los sonidos de la naturaleza eran inquietantes. El croar de las ranas, el zumbido de los insectos, el crujir de las ramas. Era un lugar vivo, pero también opresivo. Sentí que el pantano me observaba, como si supiera que yo no pertenecía allí. Caminé durante horas, siguiendo los senderos que serpenteaban entre los árboles y el agua. No encontré rastros de Ernesto, ni de nadie más. Pero noté algo extraño, el pantano estaba lleno de caracoles. Pequeños, con conchas de colores brillantes y patrones intrincados. Al principio, no les di mucha importancia. Los caracoles son comunes en lugares como este. Pero luego, comencé a notar que se adherían a mi piel y mi ropa. Intenté quitarlos, pero se aferraban con fuerza. Era como si no quisieran soltarme. La irritación en mi piel comenzó poco después. Al principio, era solo un ligero picor, pero pronto se convirtió en una sensación de ardor. También me sentí mareado, como si el calor y la humedad me estuvieran afectando más de lo normal. Decidí regresar al pueblo para descansar y limpiarme, pero no pude evitar sentir que algo no estaba bien. Esa noche, mientras revisaba mis notas, no pude dejar de pensar en los caracoles. ¿Qué eran? ¿Por qué se adherían a mí? Y lo más importante, ¿qué tenían que ver con las desapariciones? La irritación en mi piel no mejoró durante la noche. Al contrario, empeoró. Me desperté con una sensación de ardor en los brazos y las piernas, donde los caracoles se habían adherido. Me miré en el espejo y vi que la piel estaba enrojecida, con pequeñas marcas donde los caracoles habían estado. El mareo también persistía, como si el mundo girara a mi alrededor. Intenté convencerme de que era el calor, la humedad, el cansancio. Pero en el fondo, sabía que algo más estaba pasando. Decidí regresar al pantano. No podía dejar el caso sin respuestas y los caracoles eran la única pista que tenía. Esta vez, me preparé mejor. Llevé guantes y ropa que cubriera todo mi cuerpo, para evitar que los caracoles se me pegaran de nuevo. También llevé una linterna más potente y un machete, por si acaso. No sabía qué esperar, pero estaba decidido a descubrir la verdad. El pantano parecía aún más inquietante en mi segunda visita. El aire era más pesado, y los sonidos de la naturaleza eran más intensos. Caminé con cuidado, evitando las zonas más profundas del agua. Los caracoles estaban por todas partes, adheridos a las plantas, las rocas, el barro. Era como si el pantano estuviera infestado de ellos. Intenté ignorarlos, pero no podía evitar sentir que me observaban. Después de un rato, encontré algo que me heló la sangre. Era el cuerpo de Ernesto, parcialmente sumergido en el agua. Estaba cubierto de caracoles que se movían lentamente sobre su piel. Al principio, pensé que solo estaban allí, alimentándose de los restos. Pero luego, me di cuenta de que los caracoles habían crecido.
Ahora eran del tamaño de un puño, con conchas más oscuras y patrones más intrincados. Se movían de manera extraña, como si estuvieran coordinados, como si supieran lo que hacían. Me acerqué con cuidado, sintiendo una mezcla de horror y fascinación. Los caracoles no parecían notarme, o tal vez no les importaba. Estaban demasiado ocupados devorando el cuerpo. Vi cómo se adherían a la piel de Ernesto, cómo liberaban una sustancia que disolvía la carne. Era como si estuvieran digiriéndolo lentamente, convirtiéndolo en parte del pantano. Entonces, uno de los caracoles se movió hacia mí. Era más grande que los demás, con una concha casi negra y un brillo extraño. Se deslizó por el suelo, acercándose a mis pies. Intenté retroceder, pero el caracol era rápido. Saltó hacia mí, adhiriéndose a mi pierna. Sentí un dolor agudo, como si algo me estuviera quemando. Lo golpeé con el machete, pero no se soltó. Otros caracoles comenzaron a moverse hacia mí, como si hubieran detectado mi presencia. El pánico se apoderó de mí. Sabía que no podía quedarme allí. Si esos caracoles podían hacer eso con Ernesto, ¿qué me harían a mí? Corrí, sintiendo cómo los caracoles intentaban adherirse a mi cuerpo. Algunos lo lograron, pero no me detuve. No podía detenerme. El pantano parecía extenderse eternamente, pero finalmente llegué al borde, donde el agua se volvía más superficial. Me sacudí los caracoles que se habían adherido a mí y corrí hacia el pueblo, sin mirar atrás. Cuando llegué, estaba exhausto y temblando. La irritación en mi piel era insoportable y el mareo me hacía sentir como si fuera a desmayarme en cualquier momento. Pero lo peor era el miedo. El miedo a lo que había visto, a lo que esos caracoles eran capaces de hacer. Sabía que no podía regresar al pantano. Sabía que había descubierto algo que debería haber permanecido oculto. Regresé al pueblo con el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de preguntas. No podía sacarme de la cabeza la imagen de Ernesto, cubierto de esos caracoles gigantes, siendo devorado lentamente. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. No podía enfrentarme a esos caracoles, no podía regresar al pantano. Era demasiado peligroso. Así que decidí abandonar el caso. No era una decisión fácil, pero era la única que tenía sentido. No le conté a nadie lo que había visto. ¿Quién me creería? Los habitantes del pueblo ya tenían miedo del pantano y no quería alimentar ese temor. Además, sabía que si les decía la verdad, podrían intentar ir ellos mismos y eso sería una sentencia de muerte. En lugar de eso, les dije que el pantano era más peligroso de lo que parecía, que debían evitarlo a toda costa. Ellos asintieron, como si ya lo supieran. Tal vez lo sabían. Tal vez siempre habían sabido que había algo maldito en ese lugar. Antes de irme, miré hacia el pantano una última vez. El sol se estaba poniendo y la luz dorada se reflejaba en el agua estancada. Desde lejos, parecía un lugar tranquilo, casi hermoso. Pero yo sabía la verdad. Sabía que bajo esa superficie aparentemente calmada, había algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Los caracoles estaban ahí, esperando, alimentándose, creciendo. Y no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Regresé a mi hogar, pero no pude olvidar lo que había visto. A veces, en las noches más tranquilas, cerraba los ojos y veía a esos caracoles, moviéndose lentamente, devorando todo a su paso. Sabía que el pantano y sus secretos seguirían ahí, esperando a la próxima víctima. Y aunque no podía hacer nada para detenerlo, al menos podía asegurarme de que nadie más cayera en esa trampa. Ahora, cuando miro un mapa, mi mirada siempre se detiene en la zona donde está ese pueblo. Me pregunto si los caracoles siguen ahí, si alguien más los ha encontrado. Pero no busco respuestas. Algunos misterios están destinados a permanecer ocultos, y este es uno de ellos. El pantano y sus caracoles son un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos entender, y que a veces es mejor dejarlas en paz. Si te ha gustado esta historia de horror y misterio, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. ¿Crees que los caracoles siguen ahí, esperando a su próxima víctima? ¿O habrá alguien más que se atreva a enfrentarlos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima historia.